Amén. Dios les bendiga en esta tarde. Gloria a Dios. Espero que todos se encuentren bien. Amén. Que tengan un feliz comienzo de semana. Vamos a estar esperando unos minutos para que se puedan ir conectando. Gracias a Dios por un día más. Tuvimos un fin de semana bendecido. Está la hermana Miriam Pulido. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermana Miriam. Amén. Espero que me estén escuchando bien, que me estén recibiendo bien. Y bueno, damos gracias a Dios por este fin de semana que tuvimos en nuestra iglesia Vida Cristiana. Tuvimos un tremendo servicio. Tuvimos un predicador invitado especial, el misionero, al país de Malasia, y la verdad fue de tremenda bendición para la iglesia. Un tremendo mensaje de esperanza, de ánimo, de fe. Así que damos gracias a Dios por lo que pudimos vivir el día de ayer. Tuvimos también una muy buena asistencia. Algunos no pudieron llegar, pero damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que domingo tras domingo hacen el esfuerzo de estar ahí, de traer visitas, y damos gracias al Señor por ustedes, por su fidelidad cada domingo, cada semana, también a través de este medio que siempre están conectándose, compartiendo, comentando, y damos gracias al Señor por eso. Así que ya vamos a casi a comenzar en esta tarde. Vamos a seguir con lo que estuvimos hablando la semana pasada, pero quiero darle los anuncios, como siempre, de lunes a viernes a las 7:30 de la tarde están los devocionales en inglés, y los lunes y los viernes los estamos haciendo en español a las 8 de la noche. Los domingos tenemos nuestros servicios, el de inglés a las 11 de la mañana y el servicio en español a la 1 de la tarde. Como saben, es mandatorio por el estado de Michigan de que todos puedan tener su cubrebocas o mascarillas. Es algo que necesitamos para poder tener nuestros servicios. Así que Dios les bendiga. Hasta Carla Victoria Torres de Argentina, Dios te bendiga. Estamos contentos porque se va a bautizar este próximo domingo en Argentina, así que gloria a Dios. También nuestro hermano Pineda, Dios te bendiga, hermano Fausto. Gracias a Dios por él también, que estuvo con nosotros el día de ayer. Y a todos los que se están conectando, Dios les bendiga. Así que, como de costumbre, tenemos nuestro servicio los domingos. Usar, como siempre estamos hablando, de poder tener nuestro cubreboca, guardar la distancia social, no estamos teniendo ningún contacto físico. Así que estamos haciendo todo para que usted se sienta seguro cuando venga a la iglesia, y estamos haciendo todo lo necesario para poder seguir teniendo nuestros servicios los domingos. Así que gracias a ustedes también por su colaboración y su entendimiento de seguir las normas de seguridad. Amén. Así que ahora vamos a entrar en el tema de esta tarde, de esta noche, quizás. Estamos hablando de el porqué en el nombre de Jesús. Estamos hablando del bautismo, y muchos están, gracias a Dios, comentando y dando gracias por la enseñanza. Sé que esperamos que sea de edificación para su vida. Lo más importante que queremos es que usted pueda entender la importancia de cumplir la palabra de Dios, no lo que manda un hombre, sino lo que esté en la palabra de Dios, porque es lo que Dios ha establecido de esa manera. Es muy importante que nosotros podamos seguir las instrucciones de Dios, como Dios mandó para hacer. Y Dios quiere que su palabra se cumpla. Si no, mire cuando Dios le habló a Moisés
cuando le dijo, habla a la peña y de la peña brotará agua, Moisés no hizo exactamente eso. Moisés la golpeó y Dios le llamó la atención y eso le costó a Moisés no entrar a la tierra prometida. Quizás hubo el resultado que estaba esperando, pero no fue lo que Dios le mandó a hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Dios quiere que se cumpla su palabra y usted y yo no podemos cambiar el método que Dios ya estableció para su iglesia. Él sabe cómo hacer las cosas. Y cuando usted y yo tratamos de arreglar lo que Dios estableció, no va a quedar bien. Y eso fue lo que Dios le dijo a Moisés. Por cuanto no le hablaste a la peña como yo te mandé, sino que la golpeaste, tú y este pueblo no entrarán a la tierra prometida. Así que es algo muy serio de seguir las instrucciones de Dios. Es muy importante que usted y yo sigamos las instrucciones de Dios. Así que vamos a estar mirando este punto. Quiero dejarles saber, no sé si está mirando aquí, pero a mi amigo Omar Rubidarte, que él hizo una pregunta ya al finalizar el estudio el viernes y preguntó si Pedro tenía esposa. Y claro, yo dije que sí, porque si tenía suegra, tenía que tener esposa. Y dije que no me hagan hablar de mi suegra, porque bueno, yo siempre hablo de mi suegra, hago bromas sobre mis suegras, Susana Alfonso, a cual le mando muchos cariños, siempre está mirando. Y, y dije que si alguno tenía alguna pregunta, que se contactara. Bueno, mi suegra me llamó, gracias a la pregunta que hizo mi amigo Mara Rubidarte, porque ella, hace muchos años atrás, cuando ella comenzó los caminos del Evangelio, un pastor enseñó de que Pedro no tenía esposa. Entonces ella me llamó para sacarse esa duda. Y entonces, lógicamente, fuimos a la Escritura. En Mateo habla de eso, en Lucas, creo que el capítulo 4, en Marcos el capítulo 1, habla de que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Así que si tenía suegra, es obvio, por ley, tenía esposa. Así que es algo que quería comentarle a mi amigo Omar Rubidarte, que gracias a su comentario mi suegra me llamó. ¡Qué bárbaro! Pero gloria a Dios por todo eso. Así que vamos a retomar a lo que es la enseñanza de esta noche. Estamos hablando sobre el nombre de Jesús. Y estuvimos, uno de los últimos versículos que leí el viernes fue Colosenses 3:17, que dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de el Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, tiene que ser todo en el nombre de Jesús. Y el bautismo es un hecho, es una acción. Así que por eso tenemos que hacerlo también en el nombre de Jesús. Ahora, en Efesios, el capítulo 3, el verso 15, dice, de quien toma nombre toda familia de los cielos y en la tierra. En el nombre de Jesús, nosotros, por eso habla de un nuevo nacimiento. Cuando nace un niño, se le pone el nombre o el apellido de su padre, es registrado. Y cuando nosotros nacemos, recibimos el nombre de nuestro Padre Celestial, que es el nombre de Jesús. Ahora, quizás usted me puede estar preguntando, bueno, y quiero hacer referencia solamente un poquito a la predicación del día de ayer del misionero, y él estuvo hablando sobre el arca que construyó Noé, y habló de la lluvia que vino posterior a esto, y él tituló su mensaje, Deja que descienda la lluvia, y él decía que una de las cosas que podemos ver cuando hay una tormenta es ese arco iris que se levanta sobre la tormenta y sobre las nubes, y nos hace recordar el pacto que Dios hizo con Noé. Entonces él hablaba de la importancia de que
a pesar que enfrentemos ciertas tormentas, ciertas lluvias, siempre vamos a ver sobre todo eso que viene sobre nuestra vida la promesa de Dios. Pero para ver esa promesa de Dios debemos estar dentro del arca. Y él hablaba sobre lo que representaba el arca y hablaba de que el arca tenía una sola puerta, había una sola entrada para ingresar al arca. Así que llama mucho la atención porque el Señor Jesús, él mismo dijo que él era esa puerta. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué importante es entender este concepto de lo que el Señor estaba hablando en Juan capítulo 14. Y como les he comentado, si usted quiere entender la identidad del Señor Jesús, usted tiene que leer y estudiar específicamente el Evangelio de Juan, el capítulo 14, porque él ahí se revela en las manifestaciones que Dios hace. Se manifestó como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y no solamente de esas tres manifestaciones, se manifestó, como dice en Hebreos, habiéndonos hablado de muchas maneras diferentes, ahora nos habla a través de su Hijo. Así que no solamente estamos hablando de estas tres manifestaciones, pero mire lo que dice en Juan capítulo 14, el verso 6, y disculpe mi pelo, no me puse nada hoy, se me está cayendo mi poco pelo que tengo y me molesta un poco. Mire lo que dice en Juan capítulo 14, el verso 6. Dice de la siguiente manera. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Algunos cuando lo recitan este pasaje dicen nadie va al Padre. Y no dice eso. Jesús dijo nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, mire lo que él le sigue diciendo, el versículo 7 del capítulo 14 del Evangelio de Juan, de San Juan. Versículo 7 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis, y escuche bien, y le habéis visto. No solamente Jesús le estaba diciendo que ellos conocían al Padre, sino que estaban viendo al Padre. Quiero que preste mucha atención en esto. Jesús le dice de esa manera, dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Versículo 8, Felipe le hace esta pregunta, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Esa fue la pregunta de Felipe. Versículo 9, Jesús le responde y le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre? ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Que el que estaba mirando al Hijo, al que estaba mirando a Jesús, estaba mirando al Padre. Ahora, usted tiene que entender esto, y eso es a veces donde entra una gran confusión, porque nuestro cerebro a veces no puede llegar a entender la magnitud o la gloria y la majestad de Dios. Y tenemos que entender que Jesús tenía dos naturalezas. Tenía una naturaleza 100% humana y también una naturaleza 100% divina. Como hombre, como el Hijo de Hombre, usted va a ver que él se refiere a veces a sí mismo como el Hijo del Hombre, y dice de esta manera, por ejemplo, él como hombre tenía que dormir, se cansaba, tenía hambre, sentía dolor, Jesús lloró. Si vemos todas las cosas que Jesús experimentó, las experimentó como hombre. Cuando él ayunó por 40 días y 40 noches, él tuvo hambre, estuvo cansado, estuvo débil, sufrió tentación. Ahora, como Dios, él resucitaba los muertos,
sanaba enfermos, abría ojos de los ciegos, los mudos hablaban, sanaba paralíticos, como Dios. Él podía saber el pensamiento y el discernimiento del corazón de las personas. Ahora, como hombre, él sintió dolor, él murió en una cruz. Dios no muere. Si yo le hago la pregunta a usted, ¿quién murió en la cruz? No murió Dios, en la cruz no murió Dios, murió Jesús, el hombre, aquel que pagó el precio. Por eso Pablo dice en Timoteo 3:16, creo que es primera de Timoteo 3:16, dice, Dios fue manifestado en carne. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, y ahí empieza a hablar. También lo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 1. En el principio era el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios. Entonces, ahora lo que quiero que usted entienda, la importancia del nombre de Jesús. ¿Por qué el nombre de Jesús es tan importante? Porque no es un nombre que se lo eligió María, no es un nombre que lo eligió José, sino que fue un nombre elegido, Dios mismo eligió ese nombre. ¿Por qué? Vamos a estar mirando el por qué también. En el libro de los Hechos, del capítulo 2, cuando Pedro está predicando, el versículo 21 dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y él aquí estaba recitando un pasaje del Antiguo Testamento, que usted lo pueden encontrar en Joel capítulo 2, creo que el versículo 30 o 31. El profeta Joel está diciendo, y el que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque nadie sabía en el Antiguo Testamento cuál era el nombre de Dios. Por eso usted va a ver tantos pronombres, Jehová Jireh, Jehová Nisi, y todos estos pronombres que le ponían a Dios, porque no sabían cuál era el nombre de Dios, no conocían el nombre de Dios. Por eso en Zacarías dice, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. ¿Por qué estaba diciendo Jehová será uno? No porque había varios, no porque había dos o tres, sino porque era llamado de diferentes formas. Y cuando era llamado de diferentes formas, no todos se referían a Dios de la misma manera. Por eso Zacarías estaba diciendo que cuando él se manifestara, iba a ser uno su nombre. Y el nombre de Jesús fue elegido por Dios. Dios eligió el nombre con el cual quería ser conocido para su pueblo. Y fue el nombre de Jesús. El mismo Señor Jesús dijo, creo que en el Evangelio de Juan también, él dijo, Padre, he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún más. ¿Cuál nombre del Padre dio a conocer Jesús si no era su propio nombre? Jesús, y como dije, no voy a entrar no me da el tiempo para poder explicar el significado del nombre de Jesús, que viene de casi del significado de Josué, Yeshua, en hebreo, que significa Jehová salvación o Jehová salva, o Dios salva o Dios de salvación. Entonces, no vamos a poder entrar en esos detalles aquí, pero lo que queremos dar a entender, y todos aquellos, no solamente de nuestra iglesia local, sino también de aquellos que nos están escuchando, que están sintonizando este video, la importancia de que usted sepa que el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús. Por eso en Efesios dice que hay un Señor, una fe y un bautismo. ¿Cuál es el bautismo que tenemos que tomar? El que trae perdón de pecados para nuestra alma, aquel que realmente nos hace nacer de nuevo. Ese bautismo que nos da la entrada al reino de los cielos, como dice en Juan capítulo 3, verso 5. El Señor Jesús dio mucho énfasis a la importancia del bautismo, de ser bautizados. Cuando Él habla con Nicodemo, Él le dice, de cierto te digo. Y cuando en la antigüedad se usaba este término y se repetía esta palabra, de cierto te digo,
Era un llamado de atención a la persona con la cual estabas hablando. Era decirle, escúchame con mucha, pero mucha atención, porque lo que voy a decir va a depender tu vida o tu muerte. Es algo sumamente importante que va a cambiar tu destino. Así que préstame mucha, pero mucha atención con lo que te voy a decir. Y usted va a ver que las 2 veces Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y cuando Nicodemo le dice, pero ¿cómo siendo un hombre ya viejo puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Otra vez el Señor le vuelve y le dice, Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Así que el bautismo es fundamental. Como dije la semana pasada, hay muchos hoy que están haciendo el bautismo nulo, diciendo que solamente que confesando con nuestros labios que Jesús es el Señor es más que suficiente, que aceptándolo en nuestro corazón ya somos salvos. No. La Biblia dice que usted y yo debemos ser bautizados en el nombre de Jesús. No hay otro bautismo válido que traiga perdón de pecados a tu vida y que te dé la entrada al reino de los cielos, si no es en el nombre de Jesús. El apóstol, como dije, el apóstol Pedro, en el cual el Señor Jesús le entregó las llaves y dijo que sobre esa piedra iba a edificar su iglesia. Alguien una vez me dijo, no, es que yo prefiero hacerle caso a Jesús que a Pedro. Si tomáramos esa clase de pensamiento, entonces tenemos que primeramente mirar estos 2 puntos. Si Pedro se equivocó en no seguir la instrucción de Jesús de Mateo 28:19, que el bautismo debía ser en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y él, porque era Pedro, lo hizo en el nombre de Jesús, si ese bautismo en el nombre de Jesús no es correcto, primeramente quiere decir que Jesús se equivocó en elegir a Pedro como el que iba a fundar la iglesia. Porque si no, Jesús quiere decir que sus 3 años y medio de ministerio fueron en vano. Porque no solamente Pedro bautizó así, sino todos los demás apóstoles. Y si fuera así, quiere decir que tenemos que anular del libro de los Hechos en adelante. Ahora, segundo, vamos a darle un poquito de esa fábula de que Pedro se equivocó. El Señor Jesús se le aparece al apóstol Pablo cuando todavía era un perseguidor de la iglesia llamado Saulo, cuando iba de camino a Damasco. Saulo era un celoso. Él mismo se dice que era un hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. En otras palabras, era estricto hasta el punto de matar a una persona si iba en contra de su creencia. Y eso usted lo puede ver cuando el primer mártir, este joven Esteban, fue apedreado por orden de Pablo o de Saulo. Así que Saulo era un hombre totalmente celoso, que estaba, no solamente era parte del orden del Sanedrín, un grupo, por así decirlo, élite, que tenían autoridad de ir y matar, apedrear, apresar a cualquier persona que iba en contra de la enseñanza judaica o judía o mosaica. Todo aquel que iba en contra de la ley, aunque no creía en Jehová, el Dios del Antiguo Testamento. Pero cuando el Señor Jesús se le aparece a Saulo, Saulo le dice, Señor, ¿quién eres? Cuando Saulo, este judío ortodoxo, le dice Señor, le está diciendo Señor Yahweh, le estaba diciendo, lo estaba reconociendo como el Dios del Antiguo Testamento. Y cuando él le dice, Señor, ¿quién eres? Porque él no iba a llamar Señor a otro, sino al Señor Jehová. Y cuando él le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues, él se dio cuenta que cuando dijo, yo soy,
era el yo soy del Antiguo Testamento. Cuando él dijo yo soy Jesús, el Dios del Antiguo Testamento. Por eso Saulo se convierte en Pablo y comienza a predicar el Evangelio y empieza a hacer discípulos y a bautizar a personas en el nombre de Jesús. Así que podemos decir que si Jesús se equivocó con Pedro, entonces ¿qué pasó? ¿Se equivocó también con Pablo? No, no hay ninguna confusión. Es que ellos se dieron cuenta y entendieron que el Jehová del Antiguo Testamento se había manifestado en carne como lo había prometido. Como dijo en Isaías, he aquí que yo hablo, he aquí, yo mismo estaré presente. Lo dice también en Isaías capítulo 7, el verso 14, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea que lo que nació de María fue el Dios con nosotros, fue el Emmanuel. Lo que había sido profetizado casi 500 años antes del nacimiento de Cristo. Así que es muy importante que usted y yo entendamos la identidad de Jesús. Porque nosotros recibimos el nombre del Señor Jesucristo. Y eso nos da la entrada al reino de los cielos. Y está en la Escritura. Y si usted cree que lo que estamos hablando o lo que yo estoy enseñando de la palabra de Dios está equivocado, entonces yo le animo a que me diga, que me escriba y me muestre un versículo. Un solo versículo donde una persona literalmente se haya bautizado, como dice Mateo 28, 19. Y como dije la semana pasada, ¿dónde se cumplió Mateo 28, 19? Porque fue la gran comisión, fue un mandamiento, lo tenían que hacer. Y los discípulos lo hicieron, empezando desde Hechos capítulo 2 en adelante. Usted lo puede ver a través de todo el Nuevo Testamento. Dios se manifestó en carne y vimos su gloria, dice en Juan capítulo 1. Gloria como el unigénito del Padre. Así que en esta noche yo te animo a que puedas, una vez más, estudiar la palabra de Dios, mirar lo que está en la Escritura, en la Biblia. Porque eso depende de nuestra salvación, nuestra fe, nuestro fundamento. Y no hay nada más importante. Y como dije la semana pasada, yo prefiero conocer la verdad que tener la razón. Espero que tú tengas ese mismo pensamiento y ese mismo anhelo. Mejor es tener la verdad que tener la razón. Porque la razón no te da la salvación, la verdad nos da la salvación. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que si tienes a Jesús, tienes la vida, tienes la verdad, porque Él es el camino. Así que yo te animo en esta noche a que puedas estudiar, escudriñar la palabra de Dios y que la misma palabra te va a revelar. Por eso cuando Felipe se encontró con este etíope, él iba leyendo el libro de Isaías y una de las preguntas que le hizo Felipe fue, ¿entiendes lo que lees? Y este etíope dijo, ¿cómo puedo entender si no hay nadie que me explique? Espero que tú entiendas lo que lees. Y la palabra de Dios es bien clara. Hay una sola puerta, hay un solo camino, hay una sola verdad, hay un solo bautismo, hay un solo Dios. Y su nombre es Jesús. Así que con esto te quiero dejar en esta noche. Gracias por conectarse a todos los que estuvieron mirando este video. A la iglesia, antes de terminar, a la iglesia de aquí, de Detroit, Michigan, Vida Cristiana. Ayer anunciamos que queremos que todos los miembros de la iglesia hispana puedan descargar la aplicación Zoom en sus teléfonos o en sus tabletas. Vamos a empezar a hacer un trabajo diferente también, no solamente a través de este medio, sino que queremos hacer
los grupos hogareños como hacíamos antes, pero como no nos podemos reunir en los hogares, nos vamos a reunir de esta manera virtual. Estamos organizando y preparando a los líderes, donde se van a estar haciendo estas reuniones semanales, así que les animamos a todos a que puedan descargar esta aplicación. Si usted necesita alguna guía, tiene alguna duda, alguna pregunta, por favor contáctese conmigo o con mi esposa y les vamos a estar haciendo el seguimiento, y también para que usted pueda sin ningún problema descargar esta aplicación, que es muy útil, muy fácil y va a ser de grande bendición como la estamos utilizando. Así que eso es todo por hoy. Dios les bendiga. Nos vemos el viernes con la ayuda de Dios también a las 8 de la noche y el domingo a la 1 de la tarde. Así que Dios les bendiga grandemente. Vamos a hacer una oración ya para finalizar en esta hora y esperamos que esto haya sido de bendición para su vida. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias una vez más por este tiempo que hemos podido compartir tu palabra. Yo espero que haya sido de edificación y de bendición para todos aquellos que la han oído y la han recibido, Señor, que la puedan poner en práctica si todavía, Señor, no han sido bautizados conforme a la Escritura en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, Señor. Oh, tu palabra dice que hay una sola manera de poder entrar al reino de los cielos y es naciendo de agua y de espíritu. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la revelación de tu palabra y que podemos saber, Señor, quién eres tú en realidad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga y nos vemos el viernes. Cuídense.